Continuamos analizando el tema de trauma raquimedular. Ahora hablaremos fundamentalmente del diagnóstico imagenológico, el tratamiento médico y tratamiento conservador. Cuando hablamos de los estudios de imagen que debemos tomar en cuenta para el diagnóstico de los pacientes con un trauma raquimedular, tenemos tres grupos importantes. Las radiografías. Las radiografías nos van a permitir establecer el diagnóstico del trauma raquimedular con un elemento muy sencillo de encontrar en cualquier centro de salud, incluso en consultorios, pero tenemos que recordar la anatomía normal para poder tener la capacidad de determinar si hay alguna alteración. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Una placa AP y lateral. La lateral necesariamente tiene que incluir C7T1. La transoral, que nos permite establecer si existe una fractura o luxación de C1, y por supuesto las laterales dinámicas que nos van a permitir valorar si existe inestabilidad mecánica. La tomografía es un estudio actualmente de elección. Si uno tiene a mano tomógrafo en su centro de salud, en su hospital, incluso se podría dispensar el realizar las radiografías. Esto, por supuesto, vamos a hacer siempre que tengamos una alta sospecha de lesión ósea en cualquier paciente que ha sufrido un trauma de alta energía, en todo paciente inconsciente o si claramente tiene un déficit neurológico, porque podemos encontrar lesiones y mirarlas con mucha calidad. La resonancia magnética está reservada fundamentalmente a pacientes en quienes sospechamos de lesión de partes blandas, en la médula, en el complejo ligamentario posterior o en los discos intervertebrales, o ante la sospecha del Shigora que vamos a hablar a continuación. Sin embargo, hoy lo aconsejable sería hacer directamente una tomografía. Cuando hablamos de radiología, tenemos que recordar la anatomía radiológica normal, unos datos muy sencillos. Una placa lateral de columna cervical siempre tiene que tener estas tres líneas: la línea anterior por delante de los cuerpos vertebrales, la línea B posterior en la línea posterior de los cuerpos vertebrales y la línea C al final de las láminas, que tienen que ir paralelas. Aquí vemos un ejemplo de una placa lateral y AP normales y una placa transoral, en la que encontramos que existen distancias simétricas entre un lado izquierdo y otro lado derecho. Estos son ejemplos de pacientes que tienen alteraciones. Aquí hay un desplazamiento de la primera vértebra en relación a la segunda, con una posible fractura de la pauxodontoides. Aquí tenemos una fractura a nivel de la lámina de C2. Aquí tenemos una listesis o un desplazamiento entre las vértebras C2, C3, C4, C5, C6 y nuevamente otras fracturas. Entonces es importante recordar que esta alineación ha sido violentada, alterada. Esas líneas que decíamos hace un momento han sido afectadas. La tomografía, por supuesto, nos puede dar con los cortes finos una reconstrucción multiplanar que nos permite ver en 3D claramente esta fractura con aplastamiento. Lo importante es saber si existe o no compromiso del canal raquídeo. En este caso no, pero la tomografía nos permite claramente ver los fragmentos óseos. Nos permite observar en este ejemplo un compromiso del conducto raquídeo. Hay fractura del cuerpo vertebral, aplastamiento, pero hay fractura de las apófisis transversas, por ejemplo, en este nivel, en este otro y en este. Podemos observar una vértebra normal y aquí vemos cómo hay fragmentos de la vértebra que está en el nivel por debajo, generando una fractura multifragmentaria conminuta que genera compresión porque existe reducción del conducto raquídeo, las láminas están fracturadas. Entonces, claramente la tomografía nos puede mostrar estos fragmentos óseos que invaden el conducto raquídeo y por supuesto van a comprometer la función neurológica. Y podemos ver en diferentes planos, en el plano sagital, cómo los fragmentos están dentro del conducto raquídeo y en el plano coronal, además, traslación lateral por esta fractura de gran importancia y magnitud. La resonancia magnética nuclear nos permite ver elementos blandos. Por ejemplo, aquí vemos claramente que este paciente tiene una ruptura del disco intervertebral
que genera compresión medular y existe edema en las partes blandas. Vean cómo la continuidad del ligamento longitudinal común posterior está alterada. Aquí no hay continuidad, entonces la resonancia nos permite ver estos elementos. Pero además podemos observar lesión dentro de la médula. Aquí vemos áreas hiperintensas que nos pueden hablar de isquemia medular justo en el sitio en donde existe alteración en el complejo ligamentario posterior. Quizás hubo una hiperflexión y generó lesión medular, aunque en este momento no vemos fractura ósea ni invasión al conducto raquídeo, pero el hecho de la hiperflexión que generó la lesión de estos ligamentos pudo contribuir a una lesión medular de este tipo. Hay un grupo de pacientes que tienen una lesión medular clínicamente completa, les hacemos estudios radiológicos y de tomografía y son normales, y les hacemos la resonancia magnética y también muestran normalidad. Estos casos son los denominados Shiwara, es decir, pacientes que tienen una lesión de la médula espinal sin ninguna anormalidad radiológica. Por supuesto, el pronóstico de estos pacientes es muy malo. Sin embargo, en la resonancia no existe una alteración. Lo importante entonces es tomar en cuenta la clínica de estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento a los pacientes que sufren un trauma raquimedular? Es muy importante garantizar la ventilación de estos pacientes, especialmente si el paciente tiene una lesión por encima de C4, porque puede existir una limitación de la función respiratoria muy importante e incluso con paresia de la musculatura intercostal. Si el paciente tiene un shock neurogénico que ya definimos en el anterior video, vamos a estabilizar su presión sanguínea utilizando, por ejemplo, soluciones, y vamos a utilizar atropina porque estos pacientes entran en bradicardia. Es muy controversial el uso de corticoides, lo vamos a analizar a continuación. Por supuesto que el paciente tiene que tener un catéter venoso central, una vía periférica, una sonda vesical, y por supuesto tenemos que repetir y documentar la evaluación neurológica de forma permanente. El tratamiento quirúrgico se da en pacientes que tienen una lesión neurológica incompleta que persisten con una compresión. Si el paciente tiene progresión de los síntomas, si hay severa inestabilidad e imposibilidad de reducción cesada de las luxofracturas. ¿Cuándo es el tiempo seguro para hacerlo? Mientras más temprano mejor. Vean que hay buenos resultados cuando el paciente tiene una lesión y se resuelve pronto. Pero algo muy importante, si el paciente tiene un trauma muy importante, lo que tenemos que hacer es control del daño. Si el paciente además tiene hemotórax, está politraumatizado, el objetivo será hacer control del daño y a veces no resolver toda la patología. Por eso tiene que ser evaluado por un especialista. Ahora, es mejor hacer una descompresión temprana o tardía siempre que el paciente permita en su estado general hacer la cirugía pronta. Es mejor hacerla pronta, es decir, lo antes posible. Hay varios estudios que incluso están comparando ya 8 horas versus a 24 y por supuesto que mientras más temprano se resuelve el problema, mejor es el resultado. Por supuesto que eso depende del sistema sanitario y de la capacidad de resolución de los centros. Por supuesto, en un tercer nivel debería esto resolverse pronto. Dentro del manejo médico, el uso de corticoides ha sido muy amplio en algún momento, pero ahora es controversial. Se supone que ellos tienen una acción antiinflamatoria y se había pensado que podían ser útiles porque habían demostrado que se reducía la lesión secundaria en animales. Y hubieron unos estudios muy importantes que son los nazis que se han hecho en estos años usando la metilprednisolona a una dosis de 30 miligramos kilogramo peso en 30 minutos más una dosis de 5.4 miligramos por kilogramo peso en las siguientes 23 horas, si el paciente llegaba en las primeras 3 horas, o íbamos a mantener el tratamiento por 48 horas si llegaba en las primeras 8 horas. Cuando no se administraba en el síndrome de Caudequina, heridas por arma de fuego, embarazo, tratamiento corticoideo previo, menores de 13 años y drogadicción. Se utilizó por varios años, pero se encontró varios estudios que mostraron efectos adversos, por eso su uso se hizo controversial. Inclusive, el análisis crítico de la literatura no mostraba utilidad real, y hay varios artículos que al respecto tienen bastante
claridad en decir que la metilprednisolona no genera un aumento significativo de los beneficios en los pacientes que sufren un trauma raquiomedular a largo plazo. Por supuesto que el objetivo debe de ser evitar la lesión secundaria. Todos sabemos que cuando hay una lesión primaria, si no se logra limitarla, va a generar una lesión secundaria con daño del tejido neuronal circundante. Entonces, se han dividido algunas fases para hablar de una fase inmediata, por ejemplo, menor a 2 horas, donde el paciente va a tener hemorragia, edema, vasoespasmo, trombosis, isquemia. La fase aguda temprana, menor a 2 días, donde puede haber desequilibrio iónico, excitotoxicidad, permeabilidad vascular aumentada, infiltración por neutrófilos y mediadores inflamatorios y liberación de radicales libres. Y en una fase subaguda, que está antes de las 2 semanas, ya va a haber fagocitosis, apoptosis, desvenización e incluso inicia una cicatrización glial. La idea es que el paciente no evolucione de esta forma y se resuelve el problema de la forma más precoz posible. Por eso la importancia de establecer el tratamiento quirúrgico cuando es necesario de forma precoz. En el tratamiento conservador tenemos el uso de collares y corsés. El collar blando, la verdad, no está indicado. Si vamos a utilizar un collarín, tiene que ser un collarín tipo Filadelfia, un collarín rígido, que también puede ser el tipo Aspen para lesiones cervicales. Si creemos o evidenciamos que tiene una lesión cérvico-torácica, podemos utilizar esta Minerva tipo CTO, que tiene el objetivo fundamental de evitar el movimiento en el paciente, es decir, lograr que el paciente tenga el menor grado de movilidad para que haya consolidación de fracturas o cicatrización ligamentaria. Otro elemento que se puede utilizar es este, que es el SOMI, o Sternocipitomandibular Orthosis, que tiene el mismo objetivo. En caso de lesiones tóraco-lumbosacras se puede utilizar este, que es el dispositivo TLCO. Vamos a dar un ejemplo, es un paciente que cayó de un techo con carga axial, no flexionó rodillas y caderas, sino cayó sobre talones, manteniendo extendidas las extremidades inferiores. En la tomografía vemos claramente un aplastamiento de 2 vértebras. El paciente solo se quejaba de dolor dorsolumbar, no había datos de compresión radicular ni medular. Esto se evidencia con la tomografía, no existe compromiso del conducto raquídeo si hay aplastamiento de una vértebra y de otra. Entonces, lo lógico es decidir por un tratamiento conservador. Vean, la fractura es mínima, no hay desplazamiento. Entonces se hizo el tratamiento con este tipo de corsé que durante 6 meses permitió que el paciente no requiera cirugía y mejoró. Otro método para mantener fija la columna cervical alta fundamentalmente es el uso del halo chaleco. Se utiliza cuando hay lesiones a nivel de C1, C2. Se colocan unos pines que se fijan al cráneo, primero con anestesia local, y estos pines se conectan a un halo, y este halo al chaleco, de tal manera que podemos tener un paciente que no se mueve. Otra alternativa que tenemos es la tracción. Este es un paciente que tiene una listesis cervical con desplazamiento importante, y para poder alinear la columna una opción es utilizar tracción. Esta tracción consiste en colocar un arco unido a unos pines que se ponen en el cráneo, y esto permite conectar una polea, y esta polea va a estar conectada a un peso. De esta manera se puede lograr la alineación cervical y luego llevarlo a quirófano. En el siguiente video hablaremos ya del tratamiento quirúrgico del trauma raquimedular y de sus secuelas. Los espero.